Bienvenidos a un viaje fascinante al mundo de los etruscos, una civilización enigmática que floreció en la península itálica hace miles de años. Acompáñame mientras exploramos los misterios y maravillas de una cultura que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Curiosidad número 1. Orígenes y asentamiento de los etruscos. Adentrémonos en el enigma de los orígenes de los etruscos, una civilización cuyo surgimiento aún desconcierta a historiadores y arqueólogos. Ubicados en la fértil región de Eutria, en la Italia central, los etruscos emergieron como una potencia única en el panorama mediterráneo antiguo. Pero, ¿quiénes eran realmente y de dónde vinieron? Las teorías sobre los orígenes de los etruscos son variadas y a menudo contradictorias. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber llegado de Anatolia, en la actual Turquía, mientras que otros argumentan que tienen raíces autóctonas en la península itálica. Otra teoría plantea la posibilidad de una migración desde el norte de Europa. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido concluyente. Lo que sí sabemos es que los etruscos desarrollaron una civilización distintiva con una sociedad avanzada y una rica cultura. Fundaron ciudades-estado prósperas como Belló, Tarquinia y Cerveteri y establecieron una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. Su sistema político y religioso estaba altamente estructurado, con una élite gobernante compuesta por aristócratas y sacerdotes. Las tumbas etruscas han sido una fuente invaluable de información sobre su sociedad y creencias. Decoradas con elaborados frescos y esculturas, estas cámaras funerarias nos ofrecen una visión única de la vida cotidiana, las prácticas religiosas y las creencias sobre la vida después de la muerte de los etruscos. A pesar de los avances en la investigación arqueológica, el misterio de los orígenes de los etruscos persiste. Su legado perdura en las ruinas de sus ciudades, en las obras de arte que dejaron atrás y en las incógnitas que aún despiertan la curiosidad de generaciones futuras. Curiosidad número 2. Arte y arquitectura etrusca. Sumérgete en el vibrante mundo del arte y la arquitectura etrusca, donde la creatividad y la sofisticación se entrelazan en una expresión única de la identidad cultural de esta enigmática civilización. En esta curiosidad exploremos las características distintivas del arte y la arquitectura etrusca y su impacto perdurable en la historia del Mediterráneo antiguo. El arte etrusco se distingue por su realismo y su atención al detalle. Los escultores etruscos eran maestros en la representación de la figura humana, capturando gestos y expresiones con una precisión impresionante. Sus obras abarcaban una amplia gama de temas, desde escenas de la vida cotidiana hasta la mitología y religión. Una de las obras más emblemáticas del arte etrusco es el sarcófago de los esposos, una escultura de terracota que representa a una pareja en un abrazo amoroso. Esta obra maestra es un testimonio de la habilidad técnica y artística de los escultores etruscos y ofrece una ventana a sus creencias sobre el amor y la vida después de la muerte. La arquitectura etrusca también dejó un legado duradero en la península itálica. Los etruscos construyeron ciudades fortificadas, templos impresionantes y sistemas de drenaje sofisticados que aún sorprenden a los arqueólogos modernos. Sus templos en particular se caracterizaban por su planta rectangular y su frontón triangular, una influencia que más tarde se vería en la arquitectura romana. Los frescos etruscos adornaban las paredes de las tumbas y los palacios, ofreciendo una visión colorida de la vida y las creencias de esta civilización antigua. Estas pinturas murales representaban escenas de banquetes, rituales religiosos y actividades cotidianas, proporcionando una ventana única a la cultura etrusca. El arte y la arquitectura etrusca son testigos del ingenio y la creatividad de una civilización que dejó una marca indeleble en la historia del Mediterráneo antiguo. Sus obras maestras continúan inspirando a artistas y admiradores hasta el día de hoy, recordándonos la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad. Curiosidad número 3. Sociedad y gobierno etrusco. Adéntrate en las complejidades de la sociedad y el gobierno etrusco, una estructura social y política que refleja la riqueza y diversidad de esta antigua civilización. En esta curiosidad exploremos cómo los etruscos organizaban su sociedad y gobernaban sus ciudades-estado prósperas. La sociedad etrusca estaba dividida en diferentes estratos sociales, desde la élite gobernante hasta los campesinos y artesanos. En la cima de la pirámide social se encontraban los aristócratas y sacerdotes, que controlaban la política y la religión, mientras que en la base estaban los campesinos libres y los esclavos.
La vida cotidiana de los etruscos estaba marcada por una variedad de actividades, desde la agricultura y el comercio hasta la artesanía y las festividades religiosas. Los hallazgos arqueológicos como cerámicas, herramientas y joyas nos ofrecen una visión fascinante de cómo vivían y trabajaban los habitantes de Etruria. El gobierno etrusco se basaba en una forma de monarquía donde cada ciudad-estado estaba gobernada por un rey o una familia real. Sin embargo, a medida que la civilización evolucionaba, surgieron nuevas estructuras políticas, como los magistrados y consejos consultivos, que ayudaban a administrar los asuntos internos y externos del Estado. La religión desempeñaba un papel central en la vida etrusca, como los sacerdotes que actuaban como mediadores entre los dioses y los mortales. Los rituales religiosos, que incluían sacrificios, procesiones y festivales, eran una parte importante de la vida pública y privada, y ayudaban a mantener la cohesión social y la estabilidad política. La sociedad y el gobierno etruscos eran un reflejo de la complejidad y la diversidad de esta antigua civilización. A través de su estructura social y política, los etruscos dejaron un legado perdurable que sigue fascinando a los historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Curiosidad número 4. La influencia etrusca. Explora con nosotros la profunda huella dejada por los etruscos en la historia, especialmente en la formación de la civilización romana y más allá. En esta curiosidad descubriremos cómo los logros culturales y técnicos de los etruscos continuaron influyendo mucho después de la desaparición de su propia civilización. La influencia de los etruscos en Roma fue significativa y perdurable, desde el arte y la arquitectura hasta la religión y la política. Los romanos adoptaron y adaptaron muchos aspectos de la cultura etrusca a su propia identidad. Por ejemplo, los etruscos introdujeron la técnica del arco de medio punto en la arquitectura, que se convirtió en un elemento distintivo en la arquitectura romana. En el ámbito religioso, los romanos adoptaron muchas de las deidades etruscas en su panteón, como Tinia, Uni y Turán. Además, las prácticas adivinatorias y rituales religiosos de los etruscos influyeron en la forma en que los romanos entendían y practicaban su propia religión. La influencia etrusca también se extendió al ámbito político. Los romanos adoptaron muchas de las instituciones políticas de los etruscos, como el Senado y el sistema de magistraturas. Incluso los propios reyes de Roma, como Rómulo y Numa Pompilio, según la tradición, fueron de origen etrusco y estuvieron influenciados por la cultura etrusca. Además de su influencia en Roma, los etruscos dejaron su marca en otras civilizaciones del Mediterráneo. Colonias etruscas se establecieron en lugares como Cerdeña, Córcega y el sur de Francia, donde su cultura y tecnología dejaron una huella duradera en las comunidades locales. La influencia etrusca en la historia del Mediterráneo antiguo es innegable, y su legado perdura en las tradiciones, la arquitectura y la cultura de las civilizaciones posteriores. Aunque los etruscos desaparecieron como una potencia política, su impacto perdura como un testimonio duradero de su ingenio y creatividad. Curiosidad número 5. El misterio de la desaparición etrusca. Sumérgete en el enigma de la desaparición de los etruscos, una civilización que floreció en la península itálica durante siglos antes de desvanecerse misteriosamente de la historia. En esta curiosidad nos adentraremos en los múltiples factores que podrían haber contribuido al declive y la desaparición de esta enigmática cultura. La desaparición de los etruscos ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos, y las teorías sobre su destino son numerosas y variadas. Algunos sugieren que fueron gradualmente absorbidos por la cultura romana, mientras que otros plantean la posibilidad de una invasión o rebelión interna que condujo a su colapso. Uno de los factores clave en el declive de los etruscos fue la pérdida de su poder político y militar. A medida que Roma emergía como una potencia dominante en la región, muchas de las ciudades-estado etruscas fueron gradualmente absorbidas o conquistadas por los romanos, lo que socavó su autonomía y poderío militar. Además de los desafíos políticos y militares, los etruscos también enfrentaron presiones económicas y sociales. La explotación de los recursos naturales y la competencia comercial con otras civilizaciones del Mediterráneo podría haber debilitado su economía, mientras que las tensiones sociales internas podrían haber socavado su cohesión como sociedad. La influencia creciente de la cultura romana también desempeñó un papel importante en la desaparición de los etruscos. A medida que los romanos adoptaban y adaptaban muchos aspectos de la cultura etrusca a su propia identidad, la singularidad de la civilización etrusca se diluía gradualmente, contribuyendo a su declive y desaparición.
La desaparición de los etruscos sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua, y aunque las teorías abundan, el destino final de esta enigmática civilización sigue siendo objeto de debate. A través de su arte, arquitectura y legado cultural, los etruscos continúan cautivando nuestra imaginación y recordándonos la fragilidad de las grandes civilizaciones. Los etruscos, con su arte, arquitectura y legado cultural, nos recuerdan la riqueza y diversidad de la historia antigua de Italia. Aunque su civilización ha desaparecido, su influencia perdura en las tradiciones y la cultura de la península itálica y más allá. Únete a nosotros en nuestra próxima aventura mientras exploramos más secretos y maravillas del pasado antiguo. ¡Hasta la próxima!